embargo, la norma establece ciertos supuestos de vigencia ultraactiva del convenio arbitral. ¿Qué significa la vigencia ultraactiva? Para no hablar en difícil y ilusible, ¿verdad? ¿Cómo? ¿En chino? La vigencia ultraactiva de una norma es de que esta norma va a tener vida más allá de la muerte, de su muerte, ¿no? Es decir, los creyentes van a poder entender más fácil eso, ellos creen en la vida más allá de la muerte. Entonces, el contrato terminó con la liquidación y el pago, pero aún muerto, aún extinto este contrato, el convenio arbitral va a tener vigencia más allá. En el caso de obras, por lo menos 7 años más. En el caso de bienes y servicios, por lo menos 1 año más. ¿Para qué? Para darle la posibilidad de efectuar reclamos o resolver controversias relativas a lo que se denomina vicios ocultos. Entonces, digamos que hay una vigencia amplia del convenio arbitral que va más allá incluso de la vigencia del contrato. ¿Sí? Bueno, en el caso de esta responsabilidad por vicios ocultos es de 1 año, es algo posterior al... Por lo menos. ¿Qué ocurre si yo pacto una garantía comercial muy bien que vendí, la garantía era de 5 o 6 años? ¿No? ¿Se extiende el convenio arbitral por el tiempo que dure la garantía o es que es solamente esta extensión respecto de la vida? Bueno, sobre eso hay una discusión también, ¿no? La norma expresamente ha extendido la vigencia solo para el tema de vicios ocultos y por tanto se agotaría con la culminación del contrato la vigencia del convenio arbitral, o sea, con el pago final. Pero claro, ahí hay un tema, por ejemplo, para una entidad adquiere un resonador magnético, ¿no es cierto? Y el contratista está obligado a ofrecer una garantía comercial por, digamos, 3 años más. Entonces, ¿qué pasa si este contratista no cumple con la garantía ofrecida, la garantía comercial ofrecida? ¿Se puede reclamar esto en arbitraje? Sobre ese particular no está previsto específicamente en la norma. Hay un sector que señala que sí es posible discutir esto en arbitraje y hay un sector que señala que no es posible, ¿no? Porque el convenio arbitral habría fenecido ya y por tanto este tipo de controversias debieran resolverse solamente ya en la vía judicial. Mi opinión sería de tratar de, en este caso, aplicar bueno, si bien es cierto, vamos a ver el principio de extensión del convenio arbitral, pero digamos sería una aplicación impropia de este principio, porque el principio está pensado más que nada en aplicar a sujetos del arbitraje, cuando digamos no son parte del convenio, no tanto aplicar a materias, una aplicación objetiva, sino más bien está pensado el principio de extensión del convenio arbitral en sujetos, ¿no? Una cuestión subjetiva. Entonces, es un tema bastante opinable. Si hay otras materias que podrían también ser incluidas en esta ultraactividad del convenio arbitral, ¿no? Bien, no sé si quedó claro. ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje, desde mi punto de vista, y esto también es sumamente discutible, hay dos posiciones, hay una posición contractual del arbitraje, hay una posición jurisdiccional del arbitraje, pero desde mi punto de vista el arbitraje es eminentemente jurisdiccional. Y por tanto las citas que les estoy trayendo acá son de esa línea, ¿cierto? El arbitraje es una institución por la cual un tercero resuelve una diferencia que divide a 2 o más partes en ejercicio de la misión jurisdiccional que le ha sido confiada por ellos. El árbitro es un juez privado investido de una misión jurisdiccional de origen contractual. La propia Constitución Política del Estado señala que el arbitraje, en nuestro caso, cosa peculiar, como quieran, pero que lo hace, señala que el arbitraje es
una jurisdicción independiente. Ahora, ¿qué cosa distingue al arbitraje de lo que no es arbitraje? ¿No? Tenemos en este caso que, de acuerdo a González de Cosío, que es un estudioso del arbitraje mexicano, él juega con el criterio de lo que es el arbitraje puro y cuáles son los elementos que conforman este arbitraje puro. Y lo que señala es que el arbitraje puro va a estar conformado por los tres elementos que están al lado izquierdo en vista de ustedes, ¿no? Los tres elementos signados como A, B y C mayúsculas. Entonces, primero, quien va a decidir cómo se resuelve una controversia en este caso va a ser un árbitro, un juez privado. Lo que va a estar sujeto al arbitraje va a ser un litigio relativo a una pretensión jurídica, y lo que se va a emitir o se va a expedir para resolver justamente esta controversia va a ser un laudo que va a resultar de aplicación obligatoria entre las partes. Entonces, eso es lo que en estado químicamente puro sería un arbitraje. Sin embargo, González de Cosío también reconoce que habría una variante de este arbitraje que, sin dejar de ser puro, ha perdido uno de sus elementos al menos, o lo ha variado, y es la combinación A mayúscula, B minúscula, C mayúscula, es decir, árbitro y juez privado, problema técnico o de hecho y laudo obligatorio para las partes. Lo que está a la izquierda, las tres variantes o las mezclas distintas a las señaladas, no resultarían ser un arbitraje, ¿no? Entonces, es interesante este planteamiento porque la ley de arbitraje peruana contempla solo como tipos de arbitraje el arbitraje de derecho y el arbitraje denominado de conciencia. Sin embargo, siempre ha habido un tema respecto a lo que son los temas técnicos. ¿Y qué es lo técnico? ¿No es cierto? O sea, el arbitraje de conciencia suena mucho a cómo se resuelve. Y claro, se señala que los árbitros van a resolver de acuerdo a su leal saber y entender. O sea, y más que de acuerdo a su leal saber y entender, sobre la base de criterios de conciencia, de criterios de equidad, de justicia. Pero cuando tenemos un problema técnico, por ejemplo, si tenemos un contrato derivado de una subasta inversa, ¿qué tipo de subastas han visto ustedes, por ejemplo, para adquirir qué tipo de bienes? ¿No? ¿Cómo? Claro, pero digamos, ¿qué tipo de bienes se pueden adquirir a través de una subasta inversa? Papel. ¿Qué características podríamos identificar en este papel? Peso, color. Peso. Peso, color. Peso y color. Y el color, tono, digamos, tonalidad de la blancura, blancura. ¿no? El nivel de blancura, el nivel de humedad. Entonces, si se presenta una controversia respecto a este tema y me designan a mí como árbitro, yo lo que voy a tener que hacer es buscar a un perito que me diga si este papel cumple con el nivel de blancura exigido en la ficha técnica. O si me dicen que el porcentaje de humedad es el adecuado, igual yo voy a tener que designar un perito. La idea de un peritaje técnico es que sean los técnicos los que resuelvan este problema. Entonces, esto no ha sido previsto en nuestra norma de arbitraje y tampoco en la ley de contrataciones del Estado, en la que se asume solamente la posibilidad de un arbitraje de derecho. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos un tema que sería importante de reflexionar, o sea, la pertinencia en el ámbito de contrataciones del Estado del arbitraje técnico. No estoy hablando del arbitraje de conciencia, estoy hablando del arbitraje técnico. Y en casos tan concretos como podrían ser, por ejemplo, este cemento que se ha adquirido, ¿cumple o no cumple con las características técnicas
establecidas en la ficha técnica. Entonces, sobre ese particular creo que sería por lo menos importante reflexionar en la pertinencia o no de incluir la posibilidad de un arbitraje técnico. Perdón, una pregunta. Sí. Pero ese no es el mismo caso de los jueces comunes, digamos, los jueces también, digamos, son abogados, aplican las leyes, pero también se valen de peritos en ciertos casos para tener una opinión técnica, y eso, digamos, no hace que, digamos, la naturaleza del proceso judicial sea uno de conciencia, va a ser siempre... No, el proceso judicial es jurídico. Claro. Y el arbitraje de derecho también es un arbitraje jurídico. Lo que yo estoy planteando es la pertinencia, justamente, de un arbitraje técnico. Como parte de un arbitraje jurídico. No. Un arbitraje totalmente independiente. Un tipo de arbitraje. O sea, si las partes, si usted y yo tenemos un litigio respecto a si el papel que yo le he vendido cumple o no cumple con las características de la ficha técnica prevista para esto, usted va a decir no cumple el papel con las características requeridas, y yo voy a decir sí cumple. Entonces, en lugar que hagamos lo mismo que se hace en el Poder Judicial, en el arbitraje, es decir, que se designe a un árbitro único, abogado, y este árbitro único designe a un perito, que finalmente va a ser el que le dé la solución al problema, lo que nosotros hacemos es designar a un árbitro técnico que va a resolver él de la forma técnica que corresponde. Esto se trató de introducir desde la ley anterior, la ley 26.572, la ley general de arbitraje, se introdujo, y esta también se ha mantenido en ese criterio, en la posibilidad de incluir lo que se denomina como pericia arbitral, ¿no? Pero que finalmente se queda en el nivel de pericia. O sea, si las partes aceptan la solución planteada por el perito, en buena hora, resuelven. Pero si las partes no están de acuerdo, tienen que designar a un árbitro que podrá tomar en cuenta como un medio probatorio esta pericia. O sea, cuando esto pudo haberse resuelto de manera directa. En el caso de subasta inversa, en el reglamento de subasta inversa, ustedes también pueden encontrar una mención específica a lo que es justamente la pericia arbitral, ¿no? Entonces ahí hay un elemento también a considerar. ¿Qué principios o qué elementos más vamos a encontrar sobre el derecho aplicable? El principio de especialidad de la ley de contrataciones del Estado, regulado en el artículo 5 del reglamento y 5 de la ley, 5 de la ley y 5 del reglamento, por el cual se establece que prevalecen las normas especiales sobre normas de derecho público y de derecho privado aplicable. El artículo 52 que señala que el arbitraje será de derecho y se aplicarán las normas especiales, las normas de derecho público y de derecho privado en ese orden de preferencia. Y además la aplicación supletoria de la ley de arbitraje. Ahora, lo interesante acá es que hay una revisión también de la ley hacia el reglamento para regular en general los temas arbitrales. Diferencias entre lo que es un arbitraje común, de lo que es un arbitraje, de lo que se ha llamado arbitraje administrativo, o con mayor propiedad debiera ser el arbitraje en derecho administrativo. El arbitraje en derecho administrativo se regula fundamentalmente por los criterios de transparencia y publicidad, ¿no? En la medida que cualquier decisión de los árbitros en relación con ese contrato puede generar una incidencia en el manejo de recursos públicos. Entonces no hay razón alguna para que este tipo de, al menos, como es hasta ahora, los laudos arbitrales se mantengan en confidencialidad. En el arbitraje privado, esto se maneja más bien de manera casi contraria, ¿no? Los criterios son, o los principios que deben protegerse son los de reserva y confidencialidad, en la medida que trata sobre cuestiones eminentemente privadas, y si se trata de recursos también probablemente se regirán por recursos privados. Una cosa que habría que tomar en cuenta, por ejemplo, en el caso de asociaciones público-privadas o concesiones que Provías maneja, el arbitraje que se maneja es el arbitraje en estricto común, ¿no?
refiero a los arbitrajes que se suscitan en el ámbito de contratos de concesiones o contratos de asociaciones público-privadas. En ese caso, los arbitrajes que se desarrollen se van a regir fundamentalmente por la ley de arbitraje. No hay normas que regulen este arbitraje. Y estamos hablando de contratación pública. Pero, digamos, se va a encontrar un desarrollo cual si se tratara de un arbitraje puramente privado. Bien, ahora, la ley de arbitraje peruana, aprobada por el decreto de ley legislativo 1071, rara coincidencia, ¿no? La ley de contrataciones es 1017, la ley de arbitraje es 1071. Esa ley de arbitraje, siendo un arbitraje que regule el arbitraje en general, sin embargo, ha establecido un artículo bastante extenso, el artículo 4, para desarrollar lo que es el arbitraje con el Estado. Y señala ahí que el Estado puede someter a arbitraje nacional las controversias derivadas de los contratos que celebre con nacionales o extranjeros domiciliados en el país, incluyendo las derivadas de los contratos y convenios celebrados entre entidades estatales. Es decir, la ley de arbitraje, que regula el arbitraje en general, de manera general también, ha dedicado un artículo íntegro y exclusivo al desarrollo de lo que es el arbitraje con el Estado. Y en primer lugar desarrolla lo que es el arbitraje nacional. En segundo lugar también desarrolla lo que es el arbitraje internacional, siempre teniendo como una de sus partes al Estado. El Estado puede también, dice el inciso 4, puede también someter a arbitraje internacional, dentro o fuera del país, las controversias derivadas de los contratos que se debe con nacionales o extranjeros no domiciliados en el país. Y también en actividades financieras, ¿no? Acá hay un tema bien interesante que creo que no está, lamentablemente, ya tenemos muy poco tiempo, entonces no lo he incluido, es el hecho de que yo les podría plantear a ustedes, en materia de contrataciones del Estado, ¿hay la posibilidad de tener un arbitraje internacional? ¿Cuándo hablamos de un arbitraje internacional? ¿Cuándo hablamos de un arbitraje nacional? ¿Ah? Sí se puede. ¿Cuándo encontraremos un Ya, interesante el planteamiento, pero las reglas que establecen en lo que es el arbitraje internacional son más simples. Vamos a estar frente a un arbitraje internacional cuando una de las partes tenga su domicilio fuera del Perú. Cuando la mayor parte de un contrato se desarrolle fuera del Perú. Claro, digamos, en cuanto al objeto del contrato, que se desarrolle fundamentalmente fuera del país, fuera del Perú. No, porque la entidad pública se entiende que domicilia en el Perú. Entonces, me estoy refiriendo. Entonces, primer supuesto, cuando haya un domicilio, una de las partes domicilie fuera del Perú, en este caso el contratista, sea nacional o extranjero, puede ser un peruano que domicilie fuera del Perú.
Entonces, en ese